dónde está Génesis. Ni siquiera sabe cuál es capítulo es. Y entonces le dice Ted Cruz, eres senador y ahora vas a entrar en teología. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el ayatollah? No hay diferencia, gente. You're a senator, and now you're throwing out theology, and I am a Christian, and I am allowed to weigh in on this. We are commanded as Christians to support the government of Israel? We are commanded to support Israel. And Vea nada más eso. Vea nada más eso. Si eres cristiano, estás obligado a apoyar a Israel. A ver, sabrá Ted Cruz que esta es una visión escatológica particular y que no representa necesariamente la escatología de la iglesia en su conjunto, ni siquiera católica, ortodoxa ni evangélica, sino que representa una escatología fanática, sionista, que él ha abrazado y que tiene una relación con un estado político desde 1948. No, él no lo sabe. Como mucha gente que ha venido a mis lives y decía, yo ni siquiera sabía que había más posturas escatológicas. Bienvenido al mundo real. Te han comido el cerebro por décadas y te han hecho creer literalmente que el mundo funciona así. Hay unos malos que están en Medio Oriente, hay otros buenos que están en Occidente, que esa nomenclatura de Occidente también como que la han ido redefiniendo, ¿no? Hay unos buenos que están en Occidente, porque Japón ni siquiera es occidental y ahora está en el G7. Hay unos buenos que están en Occidente, nosotros somos los buenos, pero hay un país que tiene que ser protegido de los malos en Medio Oriente, es Israel. Israel representa a Occidente. ¿Qué rayos tiene que ver Israel con Occidente? Nada. Son talmúdicos. Pero obviamente venden la narrativa para que la gente vaya en este proceso de ingeniería social, vaya comprando esa narrativa. Pasan las décadas y se va transmitiendo la información como un meme, ¿verdad? Hasta el punto de que las generaciones que siguen ni siquiera saben por qué creen estas cosas. Efectivamente, como Ted Cruz ni siquiera sabe por qué cree esto. Él dice que lo vio en la Biblia y le dice Tucker Carlson, yo soy anglicano, ¿dónde lo viste? No sé, saca el celular, está en Génesis. Sabrá Ted Cruz que esa es una mala... Es más, irónicamente, esa interpretación de Génesis 12 termina maldiciendo al estado que él quiere bendecir. Y ahorita les voy a mostrar la locura en que se metió Murcia también por andar defendiendo estas tonterías, ¿no? Teocracia. Ahora estamos obligados por Génesis 12, como senadores, como republicanos, como políticos, ir a meterle 700 bombazos a Irán porque eso nos dice la Biblia. Ah, caray, entonces, efectivamente, es un fanatismo que no es diferente a los ayatolas. Cuando los ayatolas dicen que deben desaparecer Israel porque en el Corán dice que deben desaparecerlos, ¿cuál es la diferencia entre tú y ellos? Los dos están utilizando textos sagrados para matar gente. Mi querido serpiente Aarón, yo te voy a contestar una cosa. Los judíos heredaron toda la tierra que Dios les prometió. Ellos heredaron todas y cada una de las promesas, se las cumplió el Señor. Todas y cada una de ellas. La única razón por la que piensas que ellos tienen que seguir heredando ese pedazo es porque tu visión ya viene programada desde la visión del sionismo de 1948. Eso es así, siempre es así. Por eso tienes a judíos, los llamados guardianes de la ciudad, judíos ultraortodoxos que se oponen al sionismo, porque el sionismo lo que vino a traer fue guerras en Medio Oriente, cuando ellos vivían en paz. Y tan es así que la mayoría de los judíos no están ahí. Y mira, si Israel, por azares del destino, llegara a abrir sus aeropuertos, ¿no? Llegara a abrir sus aeropuertos, el aeropuerto de Ben Gurión, que tiene más de 600,000 salidas, ¿no?, anuales, lo llegara a abrir ahorita, se le van 250,000 personas o 1,000,000 de personas a causa de la guerra, se les cae la economía un 25%. Eso es así. Entonces, la realidad es que es un país ficticio que se mantiene a base de colonos que ven algún tipo de fructificación ahí mientras tienen otro tipo de vida en otras ciudades. Muchos vienen de Estados Unidos y muchos migraron de muchos lugares donde ya no estaban perseguidos. Pero bueno, me interesa aquí algo muy interesante porque él dice que debemos de bendecir a Israel y la pregunta es, ¿y quién es Israel? Y él está utilizando Génesis 12 para decirnos que ahí está la promesa de que si tú bendices a Israel, entonces te va a ir bien. Yo quiero preguntarle a los renfanitas que están aquí en el chat, ¿no?, a los sionistas. Y quiero hacer una distinción, que creo que ya se las debo, ¿no? Quiero hacer una distinción entre los dispensacionalistas, que no son sionistas ni fanáticos, y los sionistas, que están comprometidos con esta defensa. Para que por lo menos, como dice Pablo, si hay divisiones y que se van a manifestar las divisiones, se manifiesten entre los que están aprobados y los que no. Porque ciertamente hay gente dispensacionalista que dice, no, yo ya no banco esa vaina, ¿no? Ya se fueron demasiado por las patas, yo mejor me quedo aquí al margen. Pero si va a haber gente que va a estar en el chat opinando para de una vez identificarlos y decir, bueno, por lo menos báncatela, eres sionista, ¿no? Así que voy a hacer esa distinción que creo que es buena y creo que es justa. Ahora, que yo sepa, hasta donde yo sé, a todos aquellos que niegan la encarnación del Hijo se les llama anticristos, no pueblo elegido. Hasta donde yo sé, 1 de Juan capítulo 2, todo aquel que niega la encarnación del Hijo es anticristo. Y ahí entran judíos y musulmanes. Entonces yo no sé cómo concuerdan, ¿no?, estos pasajes tan potentes, ¿no?, de la Biblia, donde por un lado se les llama anticristos y por otro lado se les llama pueblo escogido, bendito y las promesas y que me van a dar bendiciones y lo bendigo. Yo no sé cómo lo concuerdan. Bueno, en esa locura de parches, de tomar un texto por aquí, hacer una licuadora de textos, todo se puede. Lo puede hacer el católico, que no lo puede hacer el sionista, lo puedo hacer yo, lo pueden hacer los ayatolos, lo puede hacer quien sea, ¿no? Quien sea.
Pero bueno, hago esa distinción entre dispensacionalistas. Lo que sí tengo que aclarar también es que los dispensacionalistas yo considero que no han concluido en el sionismo porque la conclusión lógica es el sionismo. Pero si se han quedado al margen de esto y han dicho creo que ya se fueron muy allá, los felicito. Todavía la objetividad les está primando en la cabeza y eso es bueno. Eso es muy bueno. Porque ciertamente un cristiano comprometido con guerras, matanzas, desplazamientos y todas esas vainas, so pena de un determinismo escatológico que tiene que suceder, creo que no es el compromiso del cristiano. Nosotros debemos orar. Yo pido que se ore por todos los hombres, dice Pablo, ¿no? Y también pide para que podamos vivir quieta y reposadamente. Esa es la ordenanza, pedir por reyes, por todos los hombres. Pero estos tíos no están orando por la paz. Estos tíos están orando porque Israel barra por el Medio Oriente, porque eso se tiene que cumplir para que venga la gran succión, el gran chupa y se venga el templo y ellos se puedan ir en su rapto, ese donde van a alimentarse 7 años, ¿no? Entonces hay que decirlo así. Bien, vamos a continuar con el video y les tengo una sorpresita ahí, ahorita verán. This is silly. I'm talking about the political entity of modern Israel. Yes, and that is You believe Israel. that's what God was talking about in Yes. Genesis. I do, but That country's existed since when? for thousands of years. Now there was a time when it didn't exist, and then it was recreated just over 70 No, but years ago. I'm saying, I think most people understand that line in Genesis to refer to the Jewish people, God's chosen people. That's not what it says. Okay, Israel, but you don't even know where in the Bible it is. Fíjese nada más. O sea, Growing up in Sunday se lo school, I come was vivo, Tucker Carlson. No, ni siquiera sabes dónde está esa vaina en la Biblia y me estás dictando la política externa de todo un país, el país más poderoso que sí tiene bombas nucleares, más de 6,000 bombas nucleares, y que pueda hacer uso de ellas basado justamente en una mala interpretación de Génesis, pues no es diferente. Miren, que no es diferente a las locuras que dijo Itiel Arroyo, no es diferente a las locuras que dice David Diamond, no es diferente a las locuras que dice Murcia o el licenciado en licenciatura. Es decir, aquí es donde yo les digo, el sionismo les comió el cerebro. Están totalmente enajenados con el sopor de esa locura que no logran ver hasta dónde han llegado. Es decir, van escalando cada día más en la locura de, efectivamente, yo soy un senador, pero me importa 3 pepinos, soy uno de los hombres más poderosos en este momento en Estados Unidos y sí, efectivamente, queremos destruir a Irán. Rayos, ¿no? O sea, dice unos rayos. ¿En qué momento, no? Y ellos se hacen llamar cristianos, ¿no? Y los que lo siguen, pastores, líderes, etcétera. Gente. Bueno, hace unos días, quiero presentarles esto, hace unos días el buen Murcia, porque si ustedes se fijan, aquí surgió una pregunta muy interesante que hizo Tucker Carlson, y es ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque resulta que para ellos, para los sionistas, Israel es toda esa masa, todo ese pueblo, ¿no? Todo ese aglomeramiento que hay en Medio Oriente y que vive en el Estado político que se fundó en 1948. Ese es el pueblo elegido. Lo cual es un reduccionismo muy extremo porque ciertamente no son los únicos semitas, lo hemos dicho hasta el cansancio. Hay semitas mirrajíes, hay semitas africanos, hay semitas que viven fuera de Israel. Pero aquí surge un tema muy interesante porque muchos de ellos dicen, los descendientes de Abraham están en este momento en Medio Oriente, ¿sí? Ellos son los descendientes de Abraham, de Moisés y de los profetas. Ok, ¿cómo lo sabes? Bueno, porque ellos genéticamente están emparentados con Abraham. Aquí es donde ellos empiezan a construir el caso de la etnia. Recuerden ustedes, Dios le dio promesas a una etnia que viene siendo vivificada por Abraham, por Jacob, por Isaac y por todos los profetas, etcétera, hasta llegar al actual pueblo de Israel que está en Medio Oriente y que vive ahí desde 1948. Recuerden mucho eso. Entonces, aquí hablamos de una etnia, la etnia de judíos, que son el pueblo escogido, ¿no? El reducto de judíos que quedan son el pueblo escogido porque están emparentados con los profetas y con Abraham. Ok, y luego, ¿saben qué hacen ellos? Miren, esto es lo que hacen. Es una locura total. Hace unos días, este personajillo, ¿verdad?, de las redes sociales, que es un tremendo ignorante, publica descaradamente este paper donde nos dice literalmente que la mejor forma de comprobar que ellos son los descendientes de Abraham es con un análisis genético, ¿verdad? Un paper genético donde nos muestra que ellos están emparentados con Abraham y con Moisés y por lo tanto ellos son el pueblo escogido. Y nos presenta aquí tienes un estudio académico revisado con pares, con evidencia genética clara y nos pasa el estudio. Bueno, yo fui a leerlo, son 30 páginas. Hoy ni siquiera es difícil leer un estudio genético. Le puedes decir a ChatGPT que te eche la mano o a cualquier inteligencia artificial con un estudio profundo, ¿no? El razonamiento profundo y te va a decir todos los pormenores del estudio, ¿no? Uno va y hace el análisis, qué rayos dice el estudio,
para ver si lo que está diciendo este neófito sionista es verdad, y uno se topa con una locura total. Lo primero es que si ustedes tienen la posibilidad, lean esa locura que está en el canal de Murcia. Lean el estudio, son 30 páginas. Léanlo, bájenlo, descárganlo y léanlo. Lo primero que uno se encuentra en el estudio es lo siguiente. Este famoso pueblo, ¿sí?, que está en Medio Oriente y que ellos dicen que son los descendientes de Abraham. Escuchen bien lo que les voy a decir, ¿eh? Este famoso pueblo que ellos defienden a ultranza, diciendo que de ellos son las promesas, porque ellos son los escogidos, porque son la etnia sobre los cuales descansan las promesas, porque están emparentados con Abraham y con Moisés y los profetas. Resulta que este estudio que estoy presentando aquí, demuestra que los más emparentados genéticamente con los cananeos, con los pueblos primigenios de donde surgen los hebreos, ¿sabes quiénes son? Irónicamente, son los yemeníes, los sirios, los iraníes, los kurdos y los iraquíes. Eso es lo que dice el estudio. O sea, es una locura. Los verdaderos semitas, si estás apelando a la pureza, ¿no?, del emparentamiento étnico, ¿sabes quiénes son más semitas? Pues el estudio que nos presenta el señor Murcia nos dice que los más semitas están entre los iraníes, entre los kurdos, entre los iraquíes, entre los sirios y los yemeníes. Poblaciones todas que Israel bombardeó, el famoso Israel de Dios. Pero lo más potente del estudio que nos presenta acá este señor es que cuando se hace el análisis de los judíos de que están ahí en Israel desde 1948, resulta que esos tíos, y vayan y léanlo, no es ninguna mentira, vayan y lean el estudio, yo lo dejé en mi canal de Twitter, esos tíos tienen 42% de ascendencia europea. Es decir, esos tíos que están en Medio Oriente están más emparentados con Hitler que con Moisés. Están más cerca de Berlín que del Sinaí. ¿No les parece a ustedes una ironía todo lo que han construido en torno a estas tonterías? Estos tíos son judíos que se mezclaron con europeos en el año 1000. De hecho, el estudio es de la edad de bronce. Ahí lo dice, edad de bronce. Desplazaron a los semitas, los persiguen y los bombardean y nos dicen y nos juran que estos son los verdaderos israelitas. Si nosotros estuviéramos buscando genéticamente a los verdaderos israelitas, ¿no?, o los más emparentados con los cananeos, tendríamos que buscarlos en Irak, en Siria, en Irán, en Yemen, en esas zonas colindantes a Israel. Ahí los tendríamos que encontrar, porque resulta que los colonos que vienen a Israel, tienen una ascendencia del 42% europea. Cosa que prohibió el Señor. Esas mezclas las prohibió Dios. ¿Cómo defiendes? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el judío que debemos defender? ¿Cuál es el pueblo escogido? Aquí se les empieza a caer totalmente la narrativa. Y si tú los ves, Benjamín Netanyahu no se llama Netanyahu, por si no lo sabías, se llama Milekowski, que es un apellido polaco, porque viene de Polonia su ascendencia. Polonia es Europa del Este. Europa del Este. No tienes que ser muy sabio para verlo. Son güeros de ojos azules, altos. El fenotipo de las zonas cananeas, tú lo puedes ver con los mirrajíes, que son también judíos, que se alinearon en Egipto, en las zonas de Egipto, de África. Ve el fenotipo de ellos. Ve el fenotipo de los judíos sefardíes de España. Y ve el fenotipo de los judíos de Israel. Son europeos. ¿Cuál pueblo escogido? Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, como de costumbre se cambian los apellidos, no se apellida Netanyahu, se apellida Milekowski. Y Milekowski es un apellido que es de Europa del Este. ¿Y por qué tiene un apellido de Europa del Este? Porque el tío tiene ascendencia europea. Entonces ahora los judíos son europeos. Pero usted va a decir, bueno, ¿y qué importa? Son judíos, profesan la religión. No, es que una cosa es profesar la religión judía, otra cosa es la nomenclatura o el genotipo, ¿no? Y otra cosa es el Estado de Israel. Estos tíos hacen una mezcolanza, ¿no?, en licuadora, les vale 3 pepinos, y literalmente nos dicen, no, tienes que apoyar ese Estado. Si yo quisiera, mira, si yo fuera un dispensacionalista coherente, si yo quisiera y fuera un dispensacionalista coherente que quiero apoyar a los judíos, ¿qué te hace pensar que voy a apoyar a los que están más contaminados? Voy a apoyo a los verdaderos judíos, ¿no?, que tienen la verdadera ascendencia cananita, ¿sí?, más emparentados con Abraham y Moisés, que estarían en Irán, en Siria, en Yemen, en Líbano, en Afganistán, en Irak, zonas todas que bombardeó el Israel colono de 1948.